Al llegar a Tito capítulo 3, es con gran gratitud y gozo que me preparé yo para poder volver a visitar estos versículos de nuevo, los versículos 4 al 7 que estudiamos la semana pasada, la última vez que estuvimos juntos. Y me dio gusto y quise repasar estos versículos de nuevo, porque es un mensaje tan incomparablemente impresionante, tan increíblemente importante y a la vez tan indisputablemente indispensable para todo ser humano. Y siendo esto así, es crucial que nosotros cuidadosamente lo consideremos a este mensaje, que completamente lo comprendamos y que claramente lo comuniquemos a todos los perdidos que están a nuestro derredor. Ahora, habiendo dicho lo que ya dije, quiero repetir lo que también ya dije una vez previa, que este pasaje es como una mina sin fondo en su riqueza doctrinal. El día de hoy me gustaría explorar un poquito más, excavar más a fondo algunas de las cosas, algunas de las enseñanzas doctrinales que aquí están para poder enriquecer nuestro entendimiento de estos versículos. Así que para hacerlo vamos a estar concentrándonos nada más en lo que es el mensaje central de este pasaje. Y bueno, la pregunta entonces es, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es el resumen de este pasaje? ¿Cuál es el resumen del mensaje principal de estos versículos? Y se encuentra en las palabras: Él nos salvó. Él nos salvó. El verbo que se encuentra aquí en estas tres palabras es sozo en griego, S-O-Z-O, la Z en griego se dice como si fuera DS, por eso es sozo. Y es una palabra que puede ser entendida como una liberación temporal. Se usa con respecto al rescate de alguien de un peligro, como se usa en Mateo capítulo 8, versículo 25, donde leemos que una tormenta poderosa en el mar había causado que las olas cubrieran la pequeña embarcación en que iban los discípulos y se empezara estuviera casi a punto de hundirse. Y estos discípulos, terriblemente asustados, despertaron a Jesús que dormía, despertaron al Dios hombre del universo y le dicen, le gritan, le claman: Señor, sálvanos, que perecemos. Así que allí aparece la palabra sozo, sálvanos. Es una palabra que comunica la idea de libertar a alguien, de librar a alguien de una ruina o de un desastre potencial. Habla de preservar a alguien del daño, aún de salvarles de la misma muerte. Así que sozo es una palabra que puede hablar de salvación en un sentido físico, definitivamente, pero en el Nuevo Testamento es una palabra que es usada predominantemente, es decir, en su gran mayoría se usa para hablar de la salvación en un sentido espiritual. En la Escritura, pues, sozo primariamente significa el ser rescatado del pecado, el ser rescatado de su pena, es decir, su pena de muerte, el ser rescatado del poder del pecado y eventualmente de su presencia, el ser preservado de la ira divina que viene como resultado del pecado y que resulta en juicio y en un castigo eterno en las llamas del lago de fuego que comúnmente conocemos como el infierno. Pero esta palabra significa más que simplemente el ser salvo de algo. También tiene que ver con ser salvado a algo. No solamente ser salvo de algo, pero ser salvo a algo. Cuando los creyentes pues son salvados por Dios, son salvados a un presente en que se restaura su comunión con Dios, según Hechos 2:47 y 1 Corintios 1:9. Además,
están siendo rescatados del dominio de las tinieblas y son trasladados al reino de Cristo, el amado Hijo de Dios, según Colosenses 1:13 y 1 Tesalonicenses 2:12. Y esto, claro, les permite vivir en una vida abundante aquí en la tierra, Juan 10:10. Luego también, cuando los creyentes son salvos, cuando son salvados por Dios, son salvados a futuro. Y en ese futuro van a recibir un gran número de recompensas por un santo vivir. Estas recompensas se les serán entregadas en el tribunal de Cristo, según 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15 y 2 Corintios 5:10. Y luego también recibirán una herencia gloriosa que van a compartir para siempre con Jesucristo en el estado eterno, según Romanos 8, 16 y 17 y Apocalipsis 21, 1 al 7. Bueno, estos son nada más algunos de los resultados de la salvación y nada más unos cuantos de los versículos que hablan sobre esto. Ahora, déjenme decirles que el día de hoy la gente no predica el Evangelio como antes se predicaba. Hoy el Evangelio no se predica de la manera que se predicaba anteriormente. Hoy día la gente se avergüenza del Evangelio, se avergüenza de predicar del pecado, del arrepentimiento, del perdón del pecado mediante el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz. Les da temor, les da pavor, les da vergüenza hablar de la condenación al lago de fuego. Les da pena hablar de ser salvos solamente mediante esa salvación que ofrece Dios gratuitamente por medio de su gracia y que se recibe nada más o solamente por la fe en Cristo solamente. Este mensaje de Cristo ya no es predicado como era antes, pero ese es el mensaje exacto que Cristo predicaba, y ese es el mensaje que Cristo nos ordena a ti y a mí predicar. Un mensaje con todos esos elementos que acabo de mencionar. Sin embargo, el Evangelio ahora ya, como dije, no es predicado aquí. Ahora el mensaje ha sido diluido o prostituido. Sus términos y su terminología han sido cambiados. El mensaje del Evangelio que una vez se predicaba como el poder de a la salvación para todo aquel que cree, según Romanos 1:16, ahora ha sido reducido a simplemente una bonita palabrería empaquetada en palabras hermosas. El mensaje que antes causaba que los pecadores se arrepintieran y se comprometieran completamente a cambiar el curso de sus vidas, tal como lo hizo en la vida de Zaqueo en Lucas 19, 1 al 10. Ahora este mensaje ha sido diluido de tal manera que ahora se ha convertido simplemente en relatos emocionales que la gente cree que tiene que ver con la salvación. Ahora la salvación es simplemente una fe superficial en que la gente cree que viene a Cristo solamente para recibir de Dios lo que quieren recibir, el demandar de Dios, el exigirle a Dios lo que quieren. El mensaje que antes usaba palabras tales como pecado o ira divina, condenación, infierno, salvos, ahora tiene nada más que ver con el amor, con la bendición y, como dije anteriormente, el demandarle a Dios lo que uno quiere. Se trata a Dios como si fuera simplemente un Santo Claus cósmico, a quien se le puede demandar lo que se nos antoja. Bueno, el punto central de las Escrituras, la esencia del cristianismo, el corazón del Evangelio, el tema central de este pasaje, la idea de la oración, el canto de nuestra alabanza, el propósito de nuestro ministerio, la meta de nuestro evangelismo, el latir o el latido del corazón de esta gran comisión que Dios nos ha dado, es el rescate de los hombres, el rescate de las mujeres y de los niños de las cadenas de Satanás, de la muerte, del sufrimiento eterno, del infierno, y predicar ese evangelio para que así puedan recibir la salvación de su alma y retener, y recobrar la comunión con Dios y la gloria con Él para siempre.
Cuando la gente dice que no necesita a Dios, cuando la gente dice que están bien como están, que no necesitan aprender más de Él o escuchar el mensaje que les llevamos, cuando la gente rechaza el Evangelio porque dicen que son capaces de salvarse por algún otro medio, que ya tienen su religión, eso siempre me llena de compasión por ellos. Me llena de compasión y mi alma se sacude con temor, porque esa gente puede morir. Esa gente puede morir sin permitirle a Jesucristo que llegue a ser el Señor de su vida y el Salvador de su alma, y entonces están condenados al infierno. Bueno, Dios necesita a Dios. Necesita la salvación de Dios terriblemente. ¿Saben por qué? Porque el hombre está necesitado de Dios porque es un pecador. Hay muchas listas en las Escrituras que describen el por qué el hombre necesita el perdón de Dios, por qué el hombre necesita ser salvado por Dios. Algunas listas incluyen las siguientes. A lo mejor los voy a decir un poco rápido, no van a poder anotarlas todas, pero pueden después comprar el CD y tener todo esto en sus manos. Pero en Marcos 7, 20 al 23 está una de tales listas. En Romanos 1, 18 al 32. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Gálatas 5, 19 al 21. Efesios 4, 17 al 19, también el versículo 31. Segunda de Timoteo 3, 1, 5. Tito 3, 3, que vimos hace unas semanas, y luego Apocalipsis 21, 8. Todas esas son listas de las cosas que el hombre hace, de los pecados que el hombre comete y que le hacen estar en necesidad del perdón de Dios, de la salvación de Dios. Ahora, obviamente, no tenemos tiempo para leer todos estos pasajes, pero quiero que consideremos uno juntos. Así que, abriendo sus Biblias a Romanos capítulo 1, vamos a ver este pasaje. Romanos capítulo 1, todo el mundo por allá conmigo, por favor. Y aunque este pasaje en verdad comienza en el versículo 18 tratando con la idolatría, con el lesbianismo y con la homosexualidad, vamos a nada más a leer para ahorrarnos un poquito de tiempo. Vamos a leer nada más lo siguiente. En los versículos 28 al 30, hasta el fin del capítulo, estamos viendo las siguientes palabras. Dice así, empezando en el versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Una descripción bastante detallada. Pero como dije, esa no es la única. Hay las demás que ya mencionamos. Y si juntáramos todas esas listas, nos daríamos cuenta que el hombre es, un hombre muy perdido, muy necesitado del amor de Dios y de la salvación de Dios.
Esta es la razón por la cual Pablo escribe en Romanos 3, versículos 10 al 12, lo siguiente. Romanos 3, si quieren vayan allí, está una página o dos de su Biblia. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda. Miren estas siguientes palabras. No hay quien busque a Dios. ¿Sí escucharon eso? No hay quien busque a Dios. Todos se han descarriado a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No, la gente dice, es que es una persona de buen corazón, un poquito grosera pero de buen corazón, un poquito flojo pero de buen corazón, un poquito esto pero de buen... No, no son de buen corazón para nada. ¿Qué acabamos de leer? No hay uno bueno. Ni siquiera uno. Es un buen muchacho, pero anda por malas compañías. No es cierto. Si fuera un buen muchacho, no anduviera con malas compañías. ¿Y cuál es la consecuencia de esta pecaminosidad y este pecado diverso y destructivo y condenador? Pablo nos da la respuesta una vez más, libro de Romanos. Pablo está cargado con enseñanza al respecto. Romanos 6:23. ¿Cuál es el resultado de todo este pecado del hombre? Y del resultado de que no hay uno bueno, ni siquiera uno. Bueno, 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Es muerte, es el infierno. Esa es la razón por la cual el hombre necesita la salvación. Esa es la razón por la cual el hombre necesita ser salvado por Dios. Por eso es que Dios, Él nos salvó. Por eso Él nos salvó. Porque nosotros estábamos necesitados, porque estábamos tan perdidos, que Él nos salvó. Ahora, ¿quién tiene el plan para la salvación? ¿Quién tiene el poder para la salvación? ¿Quién paga el precio para nuestra salvación? Ciertamente no el hombre mismo. El hombre no tiene con qué pagar. Por eso bien escribe Fernando Ortega, ¿con qué pagaremos? ¿Con qué? No tenemos con qué. Y todo lo que podemos hacer es levantar las manos y decirle, Señor, me rindo. Yo no puedo hacer nada para ganarme, para merecerme tu salvación. Así que el hombre no puede salvarse. Solamente, y ahora regresamos a nuestro texto en el libro de Tito, solamente Dios nuestro Salvador, según el versículo 4, solamente Jesús nuestro Salvador, según el versículo 6, puede salvarnos. Y por eso, en medio del 4 y el 6, está el 5 que nos dice, Él nos salvó. Él nos salvó. Bueno, si el hombre no quiere salvarse a sí mismo, y si el hombre ni siquiera quiere ser salvo, si el hombre ni siquiera quiere ser salvo, ¿cómo entonces es que Dios nos salva? Y sí quedamos de acuerdo, ¿verdad? Que nadie quiere salvarse, nadie busca de Dios, ¿se acuerdan? Vamos a leer Romanos 3. Nadie busca a Dios. Nadie. Si es que venimos a Dios es porque Dios nos busca a nosotros. Si es que venimos a Dios es porque Dios nos llama a Él. Si es que venimos a Dios es porque Él nos atrae a Él. Juan 6:44. Dios salva al hombre, escuchen esto, por su gracia soberana y por su voluntad soberana. Dios salva al hombre solamente por su soberanía y por su gracia. Porque si Él no salvara al hombre por su soberanía, por su decisión y su gracia soberana, entonces todos, absolutamente todos, nos iríamos al infierno. Lo vuelvo a repetir. Si Dios no decidiera salvarte a ti y a mí, por su propia decisión, por su propia soberanía, todos nos iríamos al infierno. ¿Por qué? Porque no hay nadie quien lo entiende, porque no hay nadie quien busca a Dios, porque no hay uno bueno, ni siquiera uno. Todo lo que tú y yo nos merecemos, todo lo que tú y yo jamás nos hemos merecido, nos estamos mereciendo o nos mereceremos, cuando estamos en pecado, es ir al infierno. Eso es todo. La única razón que vamos a ir al cielo es porque Él nos salvó. Ahora, vamos a leer juntos, por favor. Este pasaje también quiero que lo veamos juntos, porque es un pasaje importantísimo. Estamos en Efesios capítulo 2. Vamos allí. Todas las Biblias allá, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 1, empezando ahí.
Y fíjense qué similaridad tiene este pasaje con lo que estamos viendo en Tito. Efesios 2, versículo 1, empezando ahí. Y Él, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Dios. Hello, Dios. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando? ¿Quién es ese espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia? ¿Quién es ese príncipe del aire? Dígame. El diablo. El diablo. El diablo mora en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales, los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, esta palabra pero es una palabra preciosa. Pero, porque esta palabra pone distinción, pone separación, hace la diferencia, marca la diferencia entre nosotros y los no creyentes. Fíjense en la siguiente palabra, versículo 4 de Efesios 2. Pero Dios, no pero yo, o pero tú, pero nosotros, pero la iglesia, pero el rito ceremonial religioso, pero la actividad, pero las buenas obras, no. Pero la fe, ¿Pero quién? Pero Dios. Tito 3:5. Él nos salvó. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué dice Tito 3:5? Él nos salvó, no conforme a obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Versículo 4 de Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor, ¿se acuerdan de eso? Amor, versículo 4 de Tito 3, ¿no? Su bondad y su amor. Otra vez más, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. En paréntesis. ¿Sí se dan cuenta? Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando apestábamos de pecado. ¿Alguien se le ha echado a perder una carne? ¿Cómo huele una carne echada a perder? Uf. ¿Cómo huele un huevo echado a perder? Híjole. ¿Cómo huele un perro muerto o un zorrillo muerto? Uy. Feo. Así estábamos nosotros. Pestilentes, sucios, corrompidos, llenos de gérmenes, llenos de bacteria espiritual, llenos de todo ese pecado. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, versículo 6. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él nos salvó, vaya, diciéndolo de una manera muy golpeada, porque a Él le dio la gana. No porque tú y yo hicimos algo, no porque tú y yo lo merecíamos, no porque tú y yo lo compramos, la compramos esa salvación. Mira versículos 8, 9 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto, ¿cuál es esto? La fe no es de vosotros, sino que es don, es regalo, es dádiva de Dios. Aún la fe que tú y yo tenemos en Cristo no es una fe que tú y yo desarrollamos, que tú y yo compramos, que tú y yo encontramos, que tú y yo de alguna manera cultivamos. Es una fe que Él nos dio. ¿Cómo somos salvos? Versículo 9. No por obras. No por obras para que nadie se gloríe. Qué bárbaro.
Dios se rayó conmigo. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué somos creados en Cristo Jesús? Para hacer buenas obras. Hacer buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios ya tenía planeado lo que tú y yo tenemos que hacer como sus hijos. Entonces, imagínate qué ridículo. Cuando la gente te dice, es que no estoy listo, no quiero venir a Dios y luego fallarle. Es una tontería. Si ya le has fallado, le fallaste al grado de que estás condenado ahorita al infierno. Y si no te arrepientes y le entregas tu vida ahorita mismo, al infierno te vas. Además, puesto que estás aquí en la tierra, aun cuando te conviertes, vas a estar luchando contra Satanás y contra tu carne, contra tu mente. Y vas a estar cayendo de vez en cuando en pecado. Le vas a fallar. No hay tal cosa como un cristiano que no le falla a Dios. Todos los cristianos le fallamos todos los días a Dios. Pero aún así, cuando estábamos muertos, podridos, pestilentes en nuestra podredumbre de muerte espiritual, Dios nos amó. Y no solamente nos amó, sino Él nos salvó. Este es un tratado fabuloso sobre la salvación del hombre aquí en Efesios. Así que la soberanía de Dios, la voluntad soberana de Dios es la razón por la cual nos salvó. Porque Él quiso hacerlo y hasta allí. Y la gracia de Dios es la motivación. Porque Él es un Dios bueno. Un Dios que extiende su favor inmerecido para con nosotros. Pero ahora, ¿cómo es la gracia implementada? ¿Cómo la pone en práctica Dios? ¿Cómo es que Dios nos salva? Bueno, este pasaje aquí en Tito capítulo 3, volvemos allí, nos presenta 7 maneras, ya las repasamos de cierta manera la semana pasada. Vamos a ver el versículo 4 y 5 juntos. Nos dicen así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. ¿Ok? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Así que la primera manera en que Dios salva al hombre que no quiere ser salvado, que no puede salvarse a sí mismo, es por la bondad de Dios. Dios pone su bondad en acción. La bondad de Dios está muy bien documentada en las Escrituras. Es algo que vemos en Mateo 5:45. Dios hace llover y salir el sol sobre los justos y los injustos. Lucas 6:35, Romanos 2:4, Romanos 11:22, Efesios 2:7 nos dice que nos salva por gracia, Colosenses 3:12, Primera de Pedro 2, versículo 3, Segunda de Pedro 1:7. Todas estas cosas nos hablan acerca de la bondad de Dios. Y claro, nuestro propio texto, Tito 3:4. Y como les dije la última vez que estábamos estudiando juntos, ya vimos que la bondad de Dios habla del buen corazón de Dios, habla de algo bueno, tal como el buen corazón de Dios. El único que tiene buen corazón es Dios. No hay nadie en el mundo que tenga un buen corazón. ¿Okay? Nadie en el mundo que tenga un buen corazón. Hace unos momentos les decía de que la gente a veces dice, es que es una persona de buen corazón. No es cierto. Ay, pero es que tú no lo conoces. No importa. No es de buen corazón, es de mal corazón, es de feo corazón. Es un corazón podrido, echado a perder, que no sirve para nada. ¿Sabes por qué lo digo? Porque el corazón es engañoso y perverso por sobre todas las cosas. ¿Quién puede entenderlo? Jeremías 17:9. Ese es el corazón del hombre, engañoso, mentiroso. Pero Dios no es así. Dios es un Dios bondadoso, y es en base a su bondad que Él nos salva a ti y a mí del infierno. Segundo, ¿cómo nos salva Dios? Dios nos salva por su filantropía, por su amor hacia el hombre. Esta es una palabra que habla de la compasión de Dios, que habla de un afecto fuertísimo, un afecto que estimula, que lleva, que empuja
hacia la liberación de alguien más del dolor o de la angustia. Filantropía, o filantropía, como quieras decir. Ese es el amor de Dios. Este no es un amor que tiene que ver todo con las emociones, solamente. Es un amor que va más allá de las emociones, es un amor que es movido por la preocupación por algo, un amor que estimula a la acción. A la acción. Bueno, esa bondad y ese amor de Dios son las primeras dos maneras en que Dios nos salva, y no nos debería de sorprender. Después de todo, Dios ha desde el principio demostrado su bondad. Él ha mostrado su amor hacia el hombre. ¿Cómo? Muy fácilmente te lo digo. Él creó todas las cosas para que el hombre las gobernara, para que el hombre las subyugara. Él creó todas las cosas para que el hombre las disfrutara. Él instituyó el matrimonio y la familia y todas esas relaciones para el favor del hombre y tanto más. Es más, la bondad de Dios y el amor de Dios aún se puede ver en el hecho de que Él pudiera haber destruido a toda la raza humana de golpe. Pudiera haber destruido a Adán y a Eva y jamás permitidoles tener hijos por su pecado. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios paciente, porque Dios es un Dios amoroso, que no quiere ver que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, como nos dice 2 de Pedro 3:9. Dios ha demorado. Dios está demorando, y ciertamente, al parecer, Dios demorará su juicio y su castigo para que más gente pueda venir a Cristo. Entre más corren los años, más me dan ganas de hacer eco a lo que dice Juan, el apóstol, en Apocalipsis. Ven pronto, Señor Jesús. Porque uno ve tanto sufrimiento y ve tanta cosa injusta y ve tanta gente en dolor, ve tantas situaciones tan dolorosas, que uno quisiera que ya estuvo. Ven, Señor, y recógenos, llévanos al cielo. Pero bueno, sabemos bien que es precisamente el amor de Dios el que le lleva a mostrar su amor. Eso le lleva a mostrar su amor a un mundo pecaminoso, a una raza humana condenada. Y no digo condenada en el sentido de que estoy renegando, digo que está condenada al infierno. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿No se pierda de qué? ¿O no se pierda a qué? Bueno, primeramente que no se pierda a qué, al infierno. Que no se pierda de qué, de la salvación en el cielo. Que no se pierda al infierno, mas tenga vida eterna. Así que desde el principio Dios muestra su bondad, muestra su amor hacia el hombre, demorando ese castigo, ese juicio. Hoy día las cosas que pasan, las cosas que suceden en este mundo, aunque son tan trágicas y ciertamente tan dolorosas para nosotros los cristianos que somos gente de moral, suceden porque Dios está dando tiempo a que gente se arrepienta. Algunos de nosotros acabamos de recibir a Cristo no hace mucho tiempo. Y si Dios hubiera venido anteriormente, hace 10 años, a lo mejor no hubieran recibido a Jesús. Pero puesto que Él demoró, algunos han recibido a Cristo en ese tiempo. Y bueno, versículo 4 en Tito nos dice que se manifestó esa bondad, se manifestó ese amor. ¿Pero cuándo? En la encarnación de Jesucristo, cuando Cristo, que vino a la tierra y nace de una virgen y vive en este mundo, y todo lo demás que sucedió en relación a su vida y a su muerte, allí es cuando Dios se manifiesta al hombre, ahí es cuando manifiesta su bondad, cuando manifiesta su amor de una manera tangible, de una manera en que se podía tocar a ese Salvador, se podía saludarle de mano, se podía darle besos en sus pies, como lo hacía aquella mujer en la casa del fariseo. Se podía escuchar su voz, se podía ver su cara, se podía sentir su toque, se podía observar su poder al sanar a la gente.
Se podía captar al verlo sangrar de sus heridas, al caer cargando la cruz. Se podía captar la bondad y el amor de Dios al escuchar a un jadeante y moribundo Dios, hombre, diciendo: Señor Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Vamos a hablar un poquito acerca de la misericordia, porque ese es el tercer punto, la tercera manera en que Dios salva al hombre. Les dije anteriormente que estos tres atributos divinos que menciona aquí el apóstol Pablo, la bondad, el amor y la misericordia, son expresiones, son manifestaciones de la gracia. Ahora, la gracia tiene que ver con culpabilidad. Dios muestra su gracia porque el hombre es culpable. Dios muestra su favor hacia el hombre su favor inmerecido. ¿Por qué? Porque el hombre es culpable. Por eso el hombre no se merece la gracia de Dios. Pero Dios expresa su amor. La misericordia tiene que ver con la miseria del hombre, la pobreza del hombre. ¿Estoy hablando de la pobreza económica? No, estoy hablando de la pobreza espiritual. Déjenme explicar esto un poquito más. La gracia se aplica a la pecaminosidad del hombre. La gracia es lo que el juez aplica a la pecaminosidad del hombre. La misericordia, que es la palabra phileos en griego, esta palabra misericordia es lo que los pecadores debemos de recibir debido a nuestra condición de pecado, a la condición en que nos encontramos. Así que la gracia perdona el pecado y la misericordia es aquello que se requiere para hacer la recuperación, la rehabilitación del pecado posible. ¿Sí? La gracia nos perdona, la misericordia nos rehabilita. Ahora, con este entendimiento vamos una vez más al versículo 5. Porque no somos salvos por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia de Dios. Por su gracia somos perdonados, por su misericordia somos salvados de nuestra condición de pecado y la condenación. Ahora, si esto es así, si Dios ha mostrado su bondad, si Dios ha mostrado su amor, si Dios nos ha salvado por su gracia, si Él es el que nos salva, cuando nosotros no queríamos ni podíamos ser salvos, cuando todos estábamos muertos en delitos y pecados, entonces, ¿qué resta que tú y yo hagamos para ser salvos? Respuesta: nada. Nada. No hay nada que tú y yo tenemos que hacer para ser salvos. No es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es porque tú y yo vamos a la iglesia que Dios nos salva. No es porque tú y yo leemos la Biblia que Dios nos salva. No es porque hicimos una oración en algún día que Dios nos salva. La razón que Dios nos salva es por su soberana voluntad, por su gracia que Él expresa al impartir hacia nosotros su bondad, su amor y su misericordia. Porque Él quiere llamarnos, porque Él quiere salvarnos. Luego 4. Dios nos salva por el lavamiento de la regeneración. Dios nos salva por el lavamiento de la regeneración. Los creyentes, como tú y yo, al llegar a creer en Cristo, espiritualmente somos crucificados con Cristo. Esto lo dice Gálatas 2:20. Con Cristo es juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la fe del Hijo del Hombre lo vivo por la fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Además, no solamente el cristiano es crucificado cuando cree en Cristo, pero cuando pone su fe en el Señor, Él es sepultado con Cristo. Romanos 6:8. Romanos 6:4. Y luego después es levantado para vivir en nueva vida. Romanos 6:4 y 5. Y todo esto sucede solamente gracias a que Dios nos ha regenerado mediante el lavamiento del pecado por la sangre de Jesús. Y por lo tanto, es así que tenemos el nuevo nacimiento, del cual Cristo le habla a Nicodemo en Juan 3:3 al 7, y de lo cual también nos comenta 1 de Pedro 1:23. Dios nos lava el pecado. Tú y yo no podemos lavarnos el pecado. Es más, antes de ser cristianos ni siquiera queremos lavarnos el pecado. Nos gusta el pecado, nos fascina el pecado, nos llama la atención el pecado.
la quinta manera en que Dios nos salva es por su Espíritu Santo. Por su Espíritu Santo Dios renueva al creyente y luego, cuando el pecador arrepentido entrega el control de su vida al señorío de Jesucristo, hay un nuevo nacimiento, hay una nueva vida que surge, hay un nuevo todo que surge. Pablo escribe en 2 de Corintios 5:17, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Pero la pregunta para muchos creyentes, o para muchos que dicen que son creyentes, es: ¿en verdad es nueva criatura? Porque si es nueva criatura, tiene que comportarse como nueva criatura. Bueno, la vida cambia totalmente, pues, para uno que es verdaderamente un cristiano. Ahora él tiene nueva vida, según Romanos 6:4. El que es de veras un creyente hace a un lado su viejo hombre, según Efesios 4:22. Es renovado en su manera de pensar, Efesios 4:23. Se pone el nuevo hombre, se reviste de nuevo hombre, Efesios 4:24. Y está siendo renovado en el hombre interior día con día, según de Corintios 4:16. ¿Estamos captando esto? Mira, cuando tú y yo nos convertimos a Cristo, hay una transformación. Y si seguimos pensando lo mismo, si seguimos hablando lo mismo, si seguimos haciendo las cosas que antes hacíamos y vistiéndonos como antes lo hacíamos y involucrándonos en todos los pecados que antes nos involucrábamos, tendríamos que poner en tela de duda si de veras somos cristianos o si no somos cristianos. Porque el que es un cristiano verdadero es transformado y todo es nuevo para él. Todo. Su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de ver, su manera de captar, su manera de expresarse, su manera de vestirse, su manera de hacer todas las cosas cambian. Ahora, a veces la gente viene y te dice: es que no me quiero convertir al cristianismo porque no quiero fallarle, como dije anteriormente. O a veces dicen: es que no sé si pueda hacerlo, no sé si pueda ser lo que un cristiano debe ser. Déjame decirte que esas dos aseveraciones de parte de esas personas son tontas. Porque tú y yo no podemos hacer nada en lo absoluto para ser diferentes, para ser nuevas criaturas. El único que nos llama es ¿quién? Dios. El único que nos escoge para salvación es ¿quién? Dios. El único que nos justifica es ¿quién? Dios. El único que nos santifica es ¿quién? Dios. El único que nos da su gracia es Dios. El único que nos da la fe es Dios. El único que nos salva es Dios. El único que hace posible la regeneración, la transformación es Dios. Dios mediante su Espíritu Santo. Mira conmigo el versículo 5 de Tito 3. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación. ¿Por quién? La renovación por el Espíritu Santo. Él es el que se echa la bronca encima de cambiarte. Si tú de veras fuiste sincero, sincera cuando le recibiste, Dios se echa a cuestas la responsabilidad de ir cambiando a la gente. El Espíritu Santo es quien es responsable de cambiarnos. Pero obviamente, sería tu conversión, sería tu declaración de fe en Cristo auténtica, o estarías nada más haciéndolo por conveniencia, haciéndolo buscando que Dios te bendijera, que Dios te ayudara, que Dios te sacara del hoyo, que Dios hiciera algo por ti? La obra del Espíritu Santo trabajando la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente le causa al creyente causar, o más bien pensar de diferentes maneras, tener nuevas y mejores metas, tener deseos santos, tener una nueva y buena perspectiva el día de hoy y tener una buena esperanza firme para el mañana. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Gálatas 5:23, perdón, 22 y 23 son dos versículos que nos dice que cuando tú y yo venimos a Cristo, de pronto el Espíritu Santo, quien viene a morar en nosotros, trae ciertas características a nuestra vida que antes no teníamos.
Trae cosas como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Todas estas cosas vienen a nuestra vida. Acordémonos, tú y yo no podemos hacer nada para desarrollar estas cosas en nuestra vida. Y si somos bocones, groseros, mentirosos, chismosos, lo vamos a seguir siendo, a menos que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestra vida y le entreguemos a Él ese control. Señor, sabes que yo no quiero ser así como era antes. Yo quiero que tú me cambies, yo quiero que tú tomes el control, que tú seas el que me manda, el que me mueve, el que me jala, el que me empuja, el que me hace brincar, el que me hace correr, el que me hace caminar, el que me detiene, el que me cae, el que me mueve, el que hace todo para mí, en mí. Ahora, podemos tener estas cosas y experimentarlas solamente si el Espíritu Santo está morando en nosotros. Creo que eso está bastante claro. En su primer carta a los de Corintios, ¿sí? Pablo les escribe de esta siguiente manera en el versículo 19 del capítulo 6. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Está poderoso eso, ¿eh? Quiere decir que tu cuerpo, tu mente, tu dinero, tu todo, ya no es de nadie, es de Dios. Ya no es tuyo. Yo me voy a vestir como se me pegue la gana, que al cabo es mi cuerpo. Eso no es cierto. Versículo 20. Pues por precio habéis sido comprados. ¿Cuál precio? Cristo. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si eres un cristiano o una cristiana el día de hoy, ya no te perteneces, tú no tienes derecho sobre tu cuerpo, tu mente, tu boca, tu nada. Dios es el único que tiene el derecho, Él es el que tiene el título, Él es el dueño tuyo. Consideremos el versículo 6 de Tito 3. En el versículo 6 nos dice que el Espíritu Santo nos es derramado sobre nosotros abundantemente. Otra palabra que se pudiera poner allí es ricamente. Dios nos da su Espíritu Santo, que a propósito también es Dios, 3 personas en la Trinidad Divina. Dios nos da su Espíritu Santo para que tú y yo podamos hacer su voluntad. Repito, Dios nos dio el Espíritu Santo para que tú y yo podamos hacer su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que leamos su palabra a diario, que estemos orando sin cesar. Esas son las palabras de 1 Tesalonicenses 5:17, ¿eh? Orad sin cesar. Así es, bien cortito ese versículo. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Así que Dios nos da su Espíritu Santo para que podamos leer su Biblia a diario, para que podamos orar sin cesar, para que podamos amar, tener comunión con los creyentes y no brincarnos días de iglesia, y no brincarnos días de estudio, para que así podamos, estando juntos con los hermanos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Dios nos da el Espíritu Santo para que podamos predicar el Evangelio con poder a todos aquellos que cruzan nuestro camino, para que nuestras vidas puedan ser buenas vidas y podamos tener buena relación con toda la gente que nos rodea, creyentes o no creyentes. En breve, Dios nos dio su Espíritu Santo a ti y a mí para que seamos obedientes. Cuando el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nosotros le permitimos a Él que nos llene, es decir, cuando tú y yo le permitimos al Espíritu Santo que tome control absoluto, total de nuestras vidas, Colosenses 1:29 nos dice que Él obra en nosotros de manera poderosa. Él nos transforma de manera poderosa, Él nos usa de manera poderosa, Él trabaja en nosotros poderosamente para que le podamos obedecer a Él, para que podamos complacerle a Dios, para que podamos soportar todas las cosas, para que podamos hacer obras más grandes aún que las que Cristo hizo, según lo que el Señor mismo nos promete en Juan 14:12. A todo esto es lo que Dios Espíritu Santo nos prepara. A todo esto es a lo que el Dios Espíritu Santo nos da el poder para poder llevar a cabo. Y todo por el versículo 5 de Tito 3. Porque Él nos salvó. Y puesto que nos salvó, a hoy día somos su pueblo.
Cantamos ese canto que dice, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Ya lo creo. Porque Dios nos salvó para que fuéramos obedientes. Dios no nos salvó para que continuáramos siendo como éramos antes. Dios nos salvó para que fuésemos transformados, para que cambiáramos, para que le diéramos honra y gloria a Él. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Dice lo siguiente, no tienes que ir ahí, pero escucha lo que dice ahí. Primera de Corintios 6, 9 y 10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los homosexuales, ni los borrachos, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjense el versículo 11. El versículo 11 es el poderoso. Y esto, ¿cuál es esto? Toda esa lista que acabo de leer. Y esto erais algunos de vosotros. Pero, otra vez esa palabra pero, el pero que viene a marcar la diferencia, el pero que viene a definir la separación, el pero que viene a hacer la distinción. Pero fuisteis lavados. ¿Qué dijimos que el Espíritu Santo hace en Tito 3:5? Que somos regenerados por el lavamiento y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 11 una vez más de 1 Corintios 6. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el, aquí viene, Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo es el responsable por cambiarnos. Él vino y nos lavó, Él vino y nos renovó, Él nos regeneró, Él nos transformó, Él nos trasladó al reino de Dios. Él vive dentro de nosotros y está allí para ayudarnos siempre y cuando tú y yo querramos permitirle a Dios que Él ejercite gobierno sobre nuestra vida. Hace unas semanas apenas estudiábamos la lista en Tito 3:9. ¿Se acuerdan? En Tito 3:3. Tito 3:3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero sí, hoy somos diferentes. Los que somos cristianos de veras, los que somos cristianos auténticos, genuinos, los que hemos en realidad nacido de nuevo, nosotros somos diferentes porque ahora somos un pueblo especial, el pueblo de Dios, y tenemos que vivir diferente a como vivíamos antes. Tenemos que hablar y andar diferente a como hablábamos y andábamos antes. Segunda de Corintios 6:16. Segunda de Corintios 6:16. Escucha esto. O te pregunta el apóstol, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Nosotros somos el templo de Dios vivo. Como Dios dijo, aquí viene, habitaré en ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Si eres un creyente de verdad, Dios habita en ti y Dios quiere transformar tu vida y que no sigas siendo la misma persona temerosa, la misma persona cabizbaja, deprimida, que todo el tiempo está pasando por las mismas cosas que siempre has pasado toda tu vida, por las depresiones y las tristezas y el esto y el otro y aquello. Escucha lo que dice el versículo 17 en Corintios 6. Por tanto, acaba de decir Dios que Él va a habitar en nosotros, ¿no? Él va a habitar en nosotros. Por tanto,
salid de en medio de ellos, es decir, de todos los ídolos, de todos los pecadores, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, es decir, no peques. Y yo os recibiré. Este es Dios hablando. Este es el Dios del universo que está ordenándonos, que está mandándonos a que caminemos en una nueva manera de vivir. Porque Él nos da la fuerza, Él nos da la capacidad, Él nos da la guianza, Él nos da la sabiduría, Él nos da el poder para poder hacerlo mediante la persona del Espíritu Santo, que es Dios también. Por eso no es difícil. Por eso es algo que se puede lograr. Tú y yo podemos ser diferentes, pero si tú y yo queremos, si tú y yo estamos dispuestos a que Dios nos cambie. Pero si seguimos necios, si seguimos firmes, aferrados a nuestras costumbres y a nuestros deseos y a nuestra manera de pensar, siempre vamos a vivir esa vida mediocre, deprimida que siempre vivimos. Esta es la razón, es que es tan trágico. Es tan trágico cuando de vez en vez los cristianos, el pueblo de Dios, se rehúsa a obedecer al Señor, se rehúsan a creer al Señor, se rehúsan a vivir como ordena el Señor, y prefieren seguir viviendo como vivían antes, cuando el Espíritu Santo no moraba en ellos, cuando no pertenecían a Dios, y piensan que pueden vivir a gusto simplemente porque vienen a la iglesia de vez en cuando, sin hacer todo lo demás que Dios quiere. Bueno, esto nos trae al punto número 6. ¿Cómo es que Dios nos salvó? Él nos salvó por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Eso es lo que dice el versículo 6. Nos salvó por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Vamos a Isaías, por favor. Isaías hice referencia a esta cita. El libro de Isaías, todo el mundo abriendo sus libros al libro de Isaías, capítulo 53. Y vamos a ver los versículos 10 y 11 allí. Miren lo que dice ahí. Isaías 53, versículo 10. Pero quiso el Señor, el Padre, quebrantarle a Cristo el Hijo, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo, Jesús, como ofrenda de expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Interesante. Versículo 11. Debido a la angustia de su alma, de Jesús, Él, el Padre, lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Ahora, quiero que nos demos cuenta. El Señor quiso quebrantarle. ¿Se dan cuenta? El Señor quiso quebrantarle sometiéndole a padecimiento. Dios, pues, se complace en mandar a su Hijo a morir en la cruz. Le complace que su Hijo sufra y muera por los pecadores. ¿Por qué? Porque solamente al morir Jesús en la cruz se satisface la gran ira de Dios en contra del pecado. Miren, cuando el hombre pecó contra Dios, había una deuda de pecado y alguien tenía que pagar por ese pecado del hombre, y el único que tenía las calificaciones, el único que calificaba para poder pagar por ese pecado tuyo y mío, el único que tenía lo necesario, el único que reunía los requisitos para pagar por tu pecado y por el mío, es Jesús. Por eso es que Jesucristo es nuestro Salvador. Por eso es que Él nos salvó. Por eso es que tú y yo no nos salvamos. Punto final. La manera en que Dios nos salva es al justificarnos. Dios nos justificó
Si nos damos cuenta en Isaías 53:11, nos dice que Jesús justificó a muchos. Dios Padre declara legalmente libre a todo el hombre que cree de la deuda de su pecado. La muerte de Jesucristo provee la justificación que el hombre no podía merecerse, la muerte de Jesucristo provee la justificación que el hombre no podía ganarse, no debía merecerse, no quería buscar y ni siquiera quería tener. Tremendo. La muerte de Jesús en la cruz provee la justificación necesaria. Esa justificación que tú y yo no podíamos ganarnos, no deberíamos de merecernos, que no buscamos y que no queríamos siquiera tener. Pero bueno, dado a su gracia hacia el hombre, Dios acepta el sacrificio de Jesús en la cruz y la justificación se logra. Así que esta justificación típicamente se usa para hablar nada más de la declaración legal de Dios, que nos absuelve del pecado, pero aquí se habla de toda la salvación. De toda la salvación. ¿Y por qué nos justifica? Para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Dios nos justifica, Dios da a su Hijo para justificarnos, para que pudiéramos tú y yo tener vida eterna que no nos merecíamos, que ni siquiera queríamos y no podíamos de ninguna manera lograr o comprar. Así que nuestra justificación significa que somos salvados por la voluntad de Dios soberana, por esa bondad de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por el lavamiento de la regeneración que nos da el Espíritu Santo, que somos salvos por Jesucristo, que muere en la cruz para darnos esa justificación. Así que, hermanos, al vivir en medio de una generación perversa y torcida, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos de vivir vidas santas, debemos hablar la verdad del Evangelio con firmeza, para que los no creyentes puedan ver nuestra vida, puedan ver nuestro testimonio santo y puedan escuchar la realidad de la salvación de Dios y así, sin tener nada de qué acusarnos, puedan ser influenciados para creer en Jesucristo y recibirle como el Señor de su vida y el Salvador de su alma. Vamos a orar. Señor Jesús, en este día te doy gracias de que tú nos das tu palabra, de que tu palabra, aun cuando la repasamos de nuevo, los mismos versículos, aún no los hemos cubierto totalmente, porque tu palabra es tan vasta, tan profunda, tan ancha, tan alta, tan gruesa, tan fuerte, tan poderosa, tan incomparable, tan hermosa, que no es posible con meras palabras de un predicador describir el impacto, el cambio, el poder, la transformación, la riqueza que tu Biblia contiene, que tu mensaje de salvación nos da. Y por eso pedimos, Señor, que el día de hoy podamos ir a nuestras casas y digerir estos mensajes, que podamos repasarlos, que podamos entenderlos plenamente, que podamos comunicar sus verdades a nuestros amigos, familiares y demás. Permítenos ser diferentes, Señor, a causa de haber estado aquí en este día. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso e incomparable de Jesús, tu Hijo.